Es uno de los comercios más antiguos de Comodoro, podríamos decir más de 70 años acá en Comodoro Rivadavia. Logró mantenerse a través del tiempo, pero además logró mantenerse activo y competitivo a medida que iban llegando a Comodoro Rivadavia estas grandes cadenas de marcas nacionales del mismo rubro, ¿no? Estamos hablando de Don José Hogar, un lugar donde todos, seguramente todos en algún momento nos acercamos y compramos algún electrodoméstico, algún mueble, ¿no? Esta marca registrada en Comodoro. Don José Hogar, o para los más memoriosos, Casa Herrada. Bienvenido, César, a marca registrada. Muchas gracias, Mariana. 70 años, más de 70 años en Comodoro. Mucho tiempo, sí. De hecho, me supera en edad, pero bueno, yo soy ya la tercera generación. Empezó mi abuelo y obviamente contar la historia de Don José Hogar no puede hacerse sin contar la historia de justamente Don José Herrada, que fue el pionero en la empresa. Empezó trabajando justamente en la compañía ferrocarrilera de petróleo en kilómetro 5 y con los primeros ahorros se compró un auto, su primer auto. Feriados y fines de semana utilizaba el vehículo para trasladar gente de los campamentos petroleros. Ahí conoce a un gran emprendedor, otro gran emprendedor que fue Blas Rodríguez, y pusieron enfrente a lo que es actualmente la Escuela 83, en ese momento la Escuela 24, la Plaza Roca, ponen un garage y al poco tiempo se transformó en una estación de servicio y entonces le propone a Blas Rodríguez traer autos de Estados Unidos. Blas Rodríguez no sé si estaría cansado o a lo mejor ya tenía en su cabeza el proyecto de la sal de la lobería. La cuestión es que ahí se dividen los caminos y mi abuelo empieza a importar autos de allá. Surge la posibilidad de poner la concesionaria de Chevrolet General Motors aquí en la ciudad, que fue una de las primeras concesionarias. Creo que mi tío y mi papá ya más grandecitos y bueno, empezaron a meterse en el negocio. Mi abuelo, ahí es donde decide, bueno, ahí se crea Casa Herrada justamente, Sociedad Anónima. Y cuando los hijos se hacen cargo de la concesionaria, él decide incursionar en lo que vendrían a ser después los artículos para el hogar. Mi abuelo se va a Buenos Aires, sigue vinculado, digamos, comercialmente al negocio porque hacía las compras de mercadería desde allá y ahí se hace cargo en ese momento mi papá de lo que después se llama Don José Hogar justamente en honor a mi abuelo. ¿En qué momento habrá sido que ese comercio comenzó a dejar de ser un negocio de pueblo y comenzó a transformarse en algo más importante? Estando el negocio ahí enfrente a la escuela 83, ya estaban vendiendo autos, pero habían comprado televisores, justamente porque ya estaba la televisión. Hasta que General Motors decide irse del país y entonces continuaron con la agencia, más que nada vendiendo usados, pero fundamentalmente manteniendo el taller, hasta que finalmente mi tío decide irse de Comodoro y entre los dos toman también la decisión de disolver la sociedad. Y bueno, mi padre continuó con Don José y lo fue haciendo crecer. En realidad nace frente a donde está ahora. En el año, si mal no recuerdo, 77, ese año terminaron el local que estaba enfrente, que es donde está ahora. Con su mirada de niño, ¿no? que ha pasado y que ha vivido a la par de su papá, la mirada de su abuelo, el legado, ¿no? que primero pasó de su abuelo a su papá, de su papá a usted. ¿Qué era lo que le transmitían en esa época? ¿Qué era lo que usted miraba con esos ojos de niño? ¿Qué veía? Mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Mi padre no tenía previsto que eventualmente viniéramos algunos de los cuatro acá. No estaba planificado así. Y es más, como ingeniero fui a hacer una reforma al negocio importante y ahí es donde empecé a pasar mucho tiempo en el negocio y me di cuenta que me gustaba. Pero fue más casual que premeditado, que buscado. Me imaginaba otra cosa. Yo en realidad pensé, bueno, fue un legado familiar y era como que estaba ya predeterminado que alguien de la familia lo iba a continuar y no, fue casi casual. Casi casual. Es más, cuando yo me sumo al negocio, el negocio tenía apenas, no llegaban a 10 empleados menos. Era chico si se quiere. Y bueno, yo me incorporo y ahí con el tiempo se va incorporando gente, se va ampliando. Después del incendio del 98, que nos costó bastante porque tuvimos 2 meses y pico cerrados,
fue el año que se instaló Luca Ioli en Comodoro, unos meses antes, en marzo, y el incendio nuestro fue el 28 de septiembre. Y hasta ese momento todos los que habían venido de afuera no habían logrado entrar. En ese momento éramos 3 empresas fuertes, estaba San Jorge, estaba San Justo, que sigue estando en la esquina, y nosotros. Y me acuerdo que eran publicidades, páginas completas. En la página 3 del diario aparecía San Jorge, en la 5 estábamos nosotros y en la contratapa estaba San Justo. Y siempre existió la competencia, o sea, ellos eran competencia muy fuerte, pero no estaba la competencia, digamos, externa. ¿Qué les pasaba cuando iban llegando esas grandes empresas? ¿Grandes o no tan grandes? Algunas como... Bueno, estas que te mencioné que no eran tan grandes, les costaba mucho entrar, porque la gente de Comodoro es muy especial. A ver, eso muy me interesa. especial. La gente de Comodoro se resiste a aceptar marcas nuevas, entre comillas. Y de hecho Luca Ioli era una marca nueva, porque si bien venía de afuera, no es como Garbarino o Freire, que tiene publicidad a nivel nacional. Luca Ioli era un negocio importante de Bahía Blanca, tenía ya varias sucursales, pero no era conocido acá, ni siquiera a nivel nacional, salvo en Bahía, no era muy conocido. Y le hubiera costado entrar si no hubiera sido por el incendio que sufrimos nosotros. Acá vale la pena comentarte que no es fácil competir con empresas que vienen de Buenos Aires o de otros lugares, porque los costos acá son muy altos y estas empresas tienen la posibilidad de prorratear los mayores costos que tienen acá entre todas las sucursales, cosa que nosotros no podemos hacer. Por otro lado, digamos, también es una situación que me pone contento de saber que podemos ofrecerle a la gente buenos precios. Y de hecho yo tengo la oportunidad de viajar seguido a Buenos Aires y te puedo asegurar que no hay diferencia. Haciendo referencia a esto que usted dice, ¿no? Grandes marcas, grandes empresas que se instalaron en Comodoro, algunas continuaron, otras cerraron, no los acompañó. Ustedes siguen, continúan. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál cree usted que es el secreto que don José Hogar mantiene y tiene para poder permanecer? Aparte de la cuestión comercial, siempre cumplimos un rol social. Siempre estuvimos vinculados digamos, a la sociedad a través de distintas formas. El negocio brindando muchas veces auspicio, pero esas cosas la gente después, el que recibió esa ayuda, ese beneficio, lo comparte, lo cuenta entre sus pares, entre sus familiares, entre sus amigos. Y la verdad que yo creo que eso tiene mucho que ver también. La empresa, el negocio despegó, ¿no? Y pasó de ser un comercio chico, de pueblo, a un comercio grande, competitivo, con estas grandes marcas. Porque en el medio todo se fue profesionalizando, incluso la misma comercialización de los productos. A ver, yo creo que tiene que ver no solamente con el negocio en sí, sino con el crecimiento y la expansión que tuvo la tecnología. Y eso fue un boom, pero fue un boom a nivel de la vida cotidiana y familiar. Porque, no sé, de lavar pañales a mano, como hacía mi mamá en aquella época, después, bueno, se empezó a los lavarropas. Hubo un crecimiento muy, muy, muy rápido y exponencial en ese sentido, ¿no? Y yo creo que eso también ayudó muchísimo a que el negocio creciera. Nosotros decidimos hace varios años incorporar la parte de muebles, colchones, y eso también nos ayudó muchísimo. Nuestro negocio tiene esa característica de que es un negocio que vende de todo, y más allá de que hoy vos te metés en la página de cualquiera de estos negocios que mencionamos hace un rato y también ofrecen en sus páginas de todo, pero no es lo mismo que tenerlo acá. Verlo, tocarlo, probarlo. Ese es el valor agregado que ustedes tienen, sí. Claro. Entonces, eso creo que también marca una diferencia muy importante. ¿Qué me diría si yo le pido que me cuente qué le transmitió? ¿Cuál fue el legado que usted recibió? El esfuerzo, y que el esfuerzo vale la pena, y después la seriedad, la honestidad y la generosidad.